Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este caso, buenos días, con los pajarillos de fondo cantando, con cara de dormido, pero bueno, nosotros, Alberto y yo, estamos acostumbrados, que somos del Cádiz, somos gente sufridora y no nos levantarnos temprano. ¿Cómo está, Alberto? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Buenos días. Bien, bien, encantado de saludarte, Leo. Incluso a estas horas introspectivas. Tú eres la primera cara que veo y yo creo que eres el primero que me ve a mí, pero bien, estupendo. Aquí estoy yo todavía, en Cádiz no ha amanecido, fíjate la catedral Es- ahí, Eso te iba a ¿eh? decir, eso te iba a decir. Allí todavía está ahí oscurito. ¿Cómo se nota Hay que entre Cádiz y Puerto Real hay mucha diferencia, eh? hay 5 minutos de diferencia, Hay cinco pero bueno, diferencias. Pues fíjate, todos esos 5 minutos lo que dan de luminosidad. lo que dan de sí, ¿eh? Muy bien, Alberto, buenos días. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Gracias a Dios aquí estamos, dispuestos ya, como hablábamos ayer, fuera de micrófono, dispuestos ya a empezar la promoción de Matacría, que bueno, que se presenta la cosa interesante. Ya lo veo, ya, dentro de poquito. Ahora tú nos darás la primicia, porque aquí yo pongo en el titular entrevista especial a Alberto Puyana, porque viene a darnos una noticia interesante ya con título y todo, no como la última vez que tenía que estar ahí cauteloso, ¿eh? Sí, sí, Pero sí, sí. ahora vamos a hacer la presentación formal y él que nos cuente todo lo que trae en este mes de junio, que es la mar de interesante. Alberto Puyana. Hay autores que escriben con la tinta de su tierra, que son capaces de hacer que las páginas de un libro te hagan sentir la sal contenida en el mar, que convierten las transitadas esquinas de su ciudad en escenarios universales y que logran que el humor, la crudeza y la sensibilidad convivan bajo el mismo techo. Alberto Puyana es una de esas voces, con una trayectoria envidiable y tras la gran acogida que tuvo Córpora Insepulto, Alberto nos presenta Matacrías, su nueva obra. Desde Cádiz, su hogar, una ciudad presente siempre en su obra, nos invita a sumergirnos en una historia donde los personajes respiran con la misma intensidad que su literatura. En esta conversación intentaremos adentrarnos en su corazón, su pluma y su particular estilo de ver la escritura y percibir el mundo. Alberto, lo primero, mi enhorabuena. Pues muchas gracias y también gracias por esa introducción, la verdad. Que a Hombre, partir de aquí, pues bueno, ya me falta levantarme, irme por las puertas y ya está, porque así de presentado, pues uno no sabe dónde meterse. pues enhorabuena por esa nueva obra. Corpore Insepulto, si no me equivoco, salió a principios del año pasado. Y No, yo, tú, ¿no? salió a finales del año 22, Del en 22. noviembre del 22, sí. Pues como se suele decir, cómo pasa el tiempo. Yo me Sí, lo leí, hice la reseña, me gustó mucho, tenía todo lo que muestro en esta presentación, olor a sal, olor a las calles de Cádiz y sobre todo un toque de humor, que es lo que te caracteriza a ti, y también pues un estilo muy propio que tú tienes y unos personajes muy bien trazados, como suelo decir yo, y que tiene unos escenarios que uno se siente en los lugares, como hablábamos en la última entrevista, en los que tú vas desarrollando la novela y con unos personajes que son un puntazo, como se diría en Cádiz, ¿eh? bueno, es digamos, el sello de identidad que estoy intentando dejar en las cosas que escribo, ¿no? Lógicamente yo cuando ambiento las cosas en Cádiz, lógicamente la idiosincrasia de los personajes, ese humor, esa ironía fina, esa carga gaditana tiene que estar presente, ¿no? En las líneas, si no, no sería Cádiz. Sí, el Corpore Insepulto ya era una obra en la que aparecían personajes muy gaditanos en ese sentido. Y en Matacrías pues seguimos. He decidido que el tono tiene que ser el mismo. No es lógico dentro de una serie, digamos que está en la continuación de Corpore Insepulto, ¿no? Y tiene los mismos personajes protagonistas. Dentro de una serie no sería lógico que yo cambiara el tono, ¿no? Y que fuera diferente, ¿no?
Así que todo se basa en las mismas señas de identidad, como te he dicho antes, que poníamos en el libro anterior. Pues yo lo que recomiendo a la gente es que se introduzca en el universo de Alberto Fullana, porque ya te digo que eso huele a Loreto, a La Laguna, al casco antiguo, huele a la Barriada de la Paz y a todo lo que toca Alberto con sus plumas. Y has hablado de intención. ¿Cuál es tu intención con Matacrías en este caso? Porque... Bueno, es que claro, eso tenemos que remontarnos al final de la redacción de Corpore Insepulto y sobre todo a la acogida que tuvo. Yo en mis previsiones, Corpore Insepulto iba a ser un libro, una novela única y que tenía un final y ahí se quedaba la historia, ¿no? Pero mi sorpresa fue cuando empezó a llegarme el feedback de los lectores, ¿no? Y cuando iba a alguna presentación o iba a un encuentro con algún club de lectura y empezaba a hacerse muy repetitiva, muy recurrente la pregunta de, oye, ¿va a haber segunda parte? ¿No? Porque el personaje de Ramiro Galeana, que es el protagonista, había calado en la gente, a la gente le gustaba mucho ese personaje. Fíjate tú, con lo despreciable y aborrecible que podía resultar en algún momento, pues a la gente le había encantado, ¿no? Ese cinismo suyo, esa forma de... Y a la vista de esa aceptación, pues me decidí a hacer una historia de Ramiro Galeana de nuevo, pero esta vez quise meterlo en una historia un poco más clásica, para que tú me entiendas. Es decir, con una trama más policíaca, más de toda la vida, ¿no? Y hacer una especie de homenaje a los grandes clásicos de la novela policíaca con Ramiro Galeana de protagonista. Y ha salido esta cosa que se llama Matacrías, de la que estoy muy orgulloso y yo sé que todos los autores dicen lo mismo, pero es que es la realidad, por lo menos lo que tú sientes cuando terminas tu última obra, y es que posiblemente sea tu mejor obra, tu obra más madura, tu obra más equilibrada. Sí, sí. Alberto, Ramiro Galeana, es que se te pega a la piel, el tío. Hombre, es un personaje, como hemos dicho, muy gaditano en muchos sentidos. Y además que el habla suya, la forma de narrar la historia, pues se va apoyando en esa ironía, en ese sarcasmo, ¿no? Es un personaje que yo creo que al final te resulta entrañable porque dentro de sus miserias te das cuenta de que está intentando sobrevivir todo el tiempo. En lo personal y luego, por supuesto, en cuanto a las investigaciones, los líos que se mete, ¿no? Pero básicamente en lo personal. A mí me gusta, en otras entrevistas me lo han preguntado y a mí me gusta definir a Ramiro Galeana como un náufrago en tierra. Y es complicado manejar un personaje de esta manera y yo me lo paso pipa, las cosas como son, con Ramiro. Es un buscavida, ¿no? Es un buscavidas total. Dentro de lo que es un personaje que ha sido inspector de policía, ¿no? Y que, por tanto, tiene una base cultural, unos conocimientos, pero, bueno, escogió por la vereda que no debía y eso hace que tenga, bueno, pues esos problemillas que tiene, que lo hace en un personaje en algunos momentos determinados indomable, ¿no? Para lo bien, para lo bueno y para lo malo. y es narrador de tú, o me equivoco yo, era el Sí, narrador, sí, ¿no? sí. Las ¿Cómo te historias metes de... tú en la cabeza de Galeana Uf, para después narrarla? complicado. Porque eso es muy complicado, ¿eh? Cuando te meten en un personaje de este Es estilo, ¿eh? complicado, es complicado. Y hay veces que, de hecho, cuando he terminado esta segunda novela, mm, la primera sensación que he tenido es la de alejarme de Ramiro Galeana durante una buena temporada, ¿eh? Porque es verdad que te absorbe mucho, es un personaje muy complicado, muy complejo, muy poliédrico, tiene muchísimas caras, muchísimas formas de ver la vida, por sus circunstancias, que bueno, que ya a estas alturas algunos habrán leído Corpore Insepulto, ¿no? Pero bueno, tiene sus adicciones y tiene sus momentos eufóricos y luego también sus momentos más depresivos, ¿no? Entonces, meterse en los pensamientos de una persona que
para la que todo es blanco y todo es negro, ahí está, perfecto. Ese es Sepulto. Pues mira, aprovecho la coyuntura y te enseño, porque lo tengo por aquí. Ahí dedicado. ¡Ole! ¡Ole ahí! Matacría bueno ahí. ¿Eh? Esto se Perfecto. pone a la venta el lunes. El lunes día 16 Exactamente, de justo el junio. día antes de la presentación oficial. Pues como te decía, es complicado meterse en la mente de una persona así, pero a la vez reconozco que es muy divertido, porque ponerse en los zapatos de una persona que no tiene filtro, la verdad es que te permite muchas cosas. Claro, y yo me pregunto, porque en un narrador presente en la obra, considero yo que tiene que haber una pizca del autor para que se sienta cómodo, para que vaya de la mano. De ahí que tú necesites un poquito de tiempo y de desintoxicación. Ujú. Entonces, ¿cuánto hay de Ramiro Galeana en Alberto Puyana? Lógicamente hay cosas, lógicamente hay cosas. A ver, la manera de ver el mundo, esa ironía, esa cosita está, porque si tú me lees en otros textos que yo tengo, pues mm, vamos, suelo tirar mucho de ironía y de sarcasmo, ¿no? Va en la genética gaditana. Y luego, bueno, las vivencias de Ramiro son duras. Yo no he tenido las mismas vivencias que él, lógicamente. Las he vivido, eso sí, en tercera persona, a través de conocidos, de amigos, y eso me ha servido para inspirarme. Pero también yo creo que todos en algún momento, Leo, nos hemos sentido náufragos en tierra, como digo. Ha habido algún momento en nuestra vida que nos hemos sentido perdidos, sin saber a dónde ir, sin saber a qué agarrarse. Y yo creo que esa sensación, esa soledad que muchas veces en la vida te pone por delante, una soledad impuesta, pues te ayuda también a darte cuenta de lo que realmente tienes que darle valor y de la gente que tienes a tu alrededor ayudándote. Y en ese sentido yo creo que también tiene algo Alberto Puyana de Ramiro, ¿no? Esa sensación de supervivencia, ¿no? Que al fin y al cabo. A mí me gusta mucho porque es un paralelismo muy interesante, náufrago en tierra. Es decir, y para alguien de Cádiz y que digámoslo así, vive en la costa, vive en la playa, vive todo el tema de lo que es el mar, pues náufrago en tierra a mí me encanta para una persona que se busque la vida y que sea un poquito, pues, en tu novela, en tu caso, cabroncete, ¿no? Porque el Sí. Ramiro Galeana es un pocazo, cabroncete de vez en cuando, ¿no? Vuelvo a lo mismo, o sea, cuando yo diseño el personaje de Ramiro Galeana, mi intención es provocar el rechazo del lector. O sea, que alguien que te está narrando la historia te caiga súper mal, pero sin embargo, es curioso, pasa en Corpore Insepulto, cuando tú estás llegando ya al final de la novela, pues sientes una empatía con el personaje a pesar de los pesares y estás deseando de que las cosas le salgan bien. Está muy bien, eso es muy difícil, ¿eh? Uf, Eso es es muy difícil, complicado, eso es es complicado complicado. porque tienes que rodearlo de un ambiente, un entorno un tanto que vaya a su favor y que él, la interpretación que haga de la vida sea un poquito casi de antihéroe, pero dentro de tu universo. Me la jugaba, cuando hice Corpore Insepulto me la jugaba en ese sentido, porque claro, como te decía yo, mi intención primera era provocar ese rechazo en el lector, pero si tú al final estás provocando rechazo en el lector de principio a fin, al final el lector te va a decir, te va a tirar el libro a la cabeza y te va a decir, a mí no me ha gustado esto, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, pues claro, cuando yo te empiezo a contar cuál es la historia real de Ramiro y qué es lo que le ha pasado para llegar a ese punto tan despreciable, es cuando ya la gente empieza a darle vueltas al coco y decir, oye, pues esta persona es así, es como es, pero es que tiene sus motivos, ¿no? Y ya es cuando la gente empieza a empatizar, ¿no? Y bueno, ha resultado un personaje que a la gente le ha gustado mucho. Yo siempre lo digo cuando me han entrevistado, para mí es mi personaje fetiche ahora mismo, del que yo sería capaz de escribir no 2, sino 20 libros. Y yo creo que al público además le ha gustado y eso es lo principal, Leo. Estupendo. Ahora vamos con el título, porque Matacría es un título bien potente, de esos que sacude el interior del lector cuando lo lee, ¿no? Porque claro, tú me anunciaste el número, el título de la entrevista, joder, ¿cómo estoy? El título del libro y yo Es que dije, es muy temprano, Leo. Matacrías. Digo, Matacrías. Digo,
claro, me fui a mirar si tenía razón en lo que estaba pensando. Y más o menos iban por ahí los tiros, pero me gustaría que tú, de tu propia voz, me explicase un poquito lo que es Matacrías. Bueno, pues es una obra, Matacrías, en concreto Matacrías, el título de la novela, es el sobrenombre con el que se le conoce al asesino que es protagonista de esta trama, ¿no? Es un asesino en serie que, bueno, asesina, valga la redundancia, a dos adolescentes en Cádiz, por eso lo de crías, ¿no? Lo de Matacrías. Y, y que secuestra una tercera y mucha gente se teme que pueda aparecer un tercer cadáver, ¿no? Y es en ese momento de la historia cuando se ponen en contacto con Ramiro para pedirle ayuda para intentar resolver el misterio de Matacrías, un asesino que además tiene una particularidad y es que deja como su firma, ¿no?, en sus crímenes una corbata anudada en el cuello de las chicas, ¿no? Entonces, pues con ese sello ya se empieza a sospechar que se trata de un asesino en serie, ¿no? Y bueno, hay afluencia, lógicamente, de los medios de comunicación, porque es algo que impacta en la sociedad española. Y bueno, y lo del título de Matacrías se explica también en la novela, lo pone algún periodista, pero algún periodista además seguramente de fuera, porque en Cádiz no diríamos Matacrías. Claro. Diríamos Matachavala o algo parecido, ¿no? O Matapiba, pero no Matacría. Sí. Y yo te quería preguntar también, porque claro, los que te seguimos y los que nos gusta tu lectura, mucha gente, yo entiendo que, a ver, aunque no lo pretendas, uno de tus nichos es la gente de Cádiz madura y que sea seguidora tuya y que tenga cierto apego a la ciudad de Cádiz. Entonces yo me pregunto, ¿hay nuevas localizaciones dentro de esta obra que vamos a descubrir? ¿O nos vamos a mover por el mismo Cádiz que nos movimos las últimas veces en tus obras? No, ahora pasamos de la zona industrial y fea de Cádiz, digamos, de Corporín Sepulto, y esta vez vamos a ir a escenarios más reconocibles, ¿no?, de Cádiz. Vamos a estar pues en el Mercado de Abasto, en los callejones, vamos a estar en la Laguna, vamos a estar en la Plaza de España, vamos a estar moviéndolo por algunos sitios más reconocibles, ¿no? Digamos que he querido facilitarle las cosas a Netflix de cara al futuro. Para que cierre calle es importante, ¿no? Porque sería una lástima que nada más que aparezca la zona franca. Entonces, hombre, que es mi zona, Alberto? A ver, ¿qué pasa? Que vamos a terminar la entrevista, pero que cuando te pero hacen muy fea, cojones. esas tomas con los drones y tal y cual, la zona franca, entonces vamos a darle un poquito de vidilla, ¿no?, que se vea un poquito de Cádiz, ¿no? Y bueno, he buscado esas localizaciones. Y además hay una parte de la historia que se desarrolla en Chiclana. Ah, muy bien. En la parte del Pinar de los Franceses, por ahí. ¿Te has criado tú por allí o te has movido por No, allí mucho de joven? no me he criado por ahí, pero pasé un tiempo de mi infancia por esa zona. Teníamos en aquella época el boom de los 80 de las Sí, segundas residencias, ¿no?, de los sí, chalecitos y estas cosas. exacto. Nosotros teníamos un chalecito también por la zona cercana y tuve una infancia de 3, 4 años, no mucho más, porque después empezaron a aparecer los problemas. Ujú. Pero esos 3 o 4 años fueron muy felices, los recuerdo con mucha felicidad porque fue de los 7 a 11 años aproximadamente de mi vida y es una época que te marca mucho, ¿no? Claro. Y bueno, también quería homenajear a aquellos momentos, ¿no? Y bueno, por supuesto Chiclana, donde tengo muchísimos amigos y donde tengo también un pedacito de corazón, como se dice. Exacto, por ahí va mi pregunta, porque me lo imaginaba. Digo, lo mismo había una segunda residencia o alguien muy conocido o muy familiar, pues la había tenido y tú lo que querías era pues homenajear de alguna manera tu vida y también a esas personas y ese contexto, que me parece estupendo. Y tú vienes de una trayectoria marcada por la agudeza, el humor.
pero sin despreciar el lado más emocional de los personajes. Mi pregunta es, ¿qué conserva Matacrías de lo que has escrito ya? Bueno, Matacrías, lo primero que conserva es el mismo tono que en Corpore Insepulto. El mismo tono, porque date cuenta que si pretendemos, que todavía no lo sé, que yo espero que tú te leas al final del libro para que te quedes con los ojos como platos y me digas, ¿y ahora qué? ¿Vale? Esto mismo espero que me lo digan los lectores. Pero la posibilidad de que Ramiro Galeana pues tenga continuidad en algunos episodios está ahí, ¿no? A la vista como te digo, de la acogida que tuvo, ¿no? Y si Matacrías pues termina teniendo una acogida muy grande, pues habrá que pensar que la gente querrá más Ramiro, ¿no? Entonces, lógicamente, si tú quieres hacer una serie, como le hemos puesto en la parte de la contraportada, aquí abajo justo aparece serie Ramiro Galeana, ¿no? Para que la gente sepa que son historias relacionadas con el mismo personaje. Si tú pretendes hacer una serie, considero yo que tiene que tener más o menos el mismo tono, ¿no? La misma homogeneidad. Entonces, lógicamente, tenía que tener el mismo discurso, las mismas perogrulladas y salidas de ollas que tenía Ramiro, ¿no? Y ese tono, como digo, irónico, sarcástico, cínico que tiene el personaje aparece en Matacrías en todo momento, ¿no? Perfecto, pues eso me gusta a mí porque yo voy a ir a una de las presentaciones, después hablaremos de las presentaciones, que eso no nos vamos a olvidar, y yo soy muy Corpore Insepulto, muy fan literario de Ramiro Galeana y muy fan tuyo. Lo que sí me pregunto yo es porque la inmersión esta de la que tú me hablabas de meterte tanto en la obra y demás, pues de alguna manera tiene efectos colaterales, porque es bueno por un lado en el sentido literario, como deberíamos decir, pero en el sentido personal, de alguna manera, al final te queda tocado casi hundido, ¿no? Entonces, ¿hay algo que hayas descubierto de ti mismo mientras escribías Matacrías? Bueno, lo primero que he descubierto es que ya no tolero la cafeína con la misma velocidad que lo toleraba cuando era más joven, ¿no? De hecho, a partir de las 8 de la tarde ya he decidido que no voy a tomar más café. Eso es lo primero. Y luego a nivel personal, a nivel narrativo, sí he descubierto que he evolucionado, he mejorado en muchos aspectos. Esto también, tengo que decirlo, no es así espontáneo. Yo considero que el hecho de, yo, sobre todo antes que escritor, soy un lector compulsivo, leo. Y leo muchísimo, muchísimo. Y eso es lo que te da más cuajo a la hora de escribir. O eso, por lo menos, eso es lo que pienso yo. Y he aprendido con Matacría a cerrar historias. Antes tenía un problema muy grande cada vez que escribía y es que me costaba una enormidad cerrar una historia. Era para que tú me entiendas, y salvando las distancias, como las películas de Alex de la Iglesia, ¿vale? Que empiezas a ver la película y estás maravillado y estás alucinando y cuando te faltan 10 minutos de película empieza ese hombre a ocurrirse las cosas más grotescas y más extrañas y dices tú, pero bueno, pero ¿por qué haces esto? Con lo bien que ibas, ¿no? Pues a mí me pasaba mucho antiguamente con mis textos. Yo hacía un planteamiento que me parecían buenos, pero conforme iba terminando se me ocurrían las maneras más extrañas de cerrarlas, ¿no? Y eso ya ya había evolucionado bastante con Corpore Insepulto, pero creo que con Matacría he alcanzado esa madurez que yo necesitaba para cerrar una historia y dejarla como yo la quería. Magnífico. Y yo te quería pedir otra vez que enseñaras, por favor, en primicia ese Matacría ahí que tiene entre las manos Las y veces que que, queráis. y que ya has y que es muy, muy representativa la portada. Y ya que has enseñado la contraportada, pégate una leída a la sinopsis para Sí, que nosotros podamos disfrutar de ella y nos haga ese puntito de anticipo, ¿no? con mi voz acaramelada.
Exactamente, además por la mañana, ¿eh? Digo, Engolada, tú, engolada, tú. engolada, engolada. Engolada. Me encanta esa palabra. Bueno, venga, te leo la sinopsis, la que va a poder la gente leer en la contraportada. El hallazgo de los cadáveres de 2 adolescentes junto a la desaparición de una tercera ha sembrado el terror en Cádiz. Que ambos cuerpos, además, hayan aparecido con una corbata anudada en sus cuellos, aviva la idea de que el responsable es un asesino en serie a quien la prensa sensacionalista ya ha bautizado, el Matacrías. Cecilia Kerr, la nueva comisaria, no duda en ponerse en contacto con el exinspector Ramiro Galiana y solicita su ayuda para tratar de encontrar a la chica desaparecida antes de que sea demasiado tarde. La idea de recuperar su statu quo en la policía anima a Galiana a sumergirse en un caso para el cual deberá introducirse en unos bajos fondos que ya no conoce como antaño y que se convertirán en una amenaza para la investigación y para su propia vida. Estupendo, estupendamente leído, estupenda sinopsis que deja encuadrada lo que es la historia de la serie Ramiro Galiana y lo que es la historia de Alberto Puyana. Y la verdad no hay mucho más que añadir porque ya hemos hablado de los personajes, hemos hablado de los escenarios. Lo que sí me gustaría es si de esos personajes hay alguno, aparte de Ramiro, con el que te sientas identificado especialmente. Identificado no, pero yo creo que a la gente le va a gustar el personaje de Cecilia Kerr, de la comisaria, porque es el contrapunto de Ramiro. Es la persona, es como digamos el ancla de Ramiro, ¿no? La persona metódica, la persona que piensa más las cosas, la que baja las revoluciones del equipo de investigación. Tiene una personalidad muy marcada, muy alemana, para que tú me entiendas. Y es un contrapunto perfecto para un Ramiro que, como ya sabemos, cuando está sin filtro es un caballo desbocado. Entonces me parece que va a ser un personaje que le va a gustar mucho a los lectores y no es que me sienta identificado ni con su manera de ser ni con su personalidad, pero como digo, me he sentido también muy cómodo escribiendo, poniéndome en los zapatos de tacón de esta investigadora. Qué bonito. Y quería yo comentarte, porque claro, las aptitudes tuyas como escritor las conozco, las aptitudes tuyas las voy descubriendo, ¿no? Como persona. Sí que creo que hay un poquito de puntito en lo que tú me estás diciendo, ese, no digo carácter alemán, ¿no? Pero sí ese puntito de como te decía entre bambalinas, ¿no? De que eres un tío responsable, Sí. eres un tío cumplidor, eres un tío metódico. Entonces yo creo que eso sí que lo has trasladado muy bien a la comisaría Kerr, ¿no? A mí me encanta el orden, me encanta saber dónde están las cosas, ¿no? Y sí, soy una persona que, como tú dices, soy muy metódico. Si yo tengo una cita contigo, por ejemplo, a través de esto, vamos, es inamovible, me lo pongas a la hora que me lo pongas, ¿sabes? Soy, creo que de las pocas personas que quedan ya en Cádiz, que cuando quedan contigo a una hora en punto llegan 10 minutos antes. Sí, sí, sí. Porque, vamos, en Cádiz todo el mundo llega o en punto o 2 o 3 minutos más tarde. O lo aprende, y si no Como llegaba lo mínimo. aprende. Lo Y aprende a algunos, llegar un poquito tarde. ahí está, y algunos ni aparecen. Y Pero te yo dice, no. es que estoy aparcando y no tiene coche, cojones. Yo, mi parte menos gaditana precisamente es esa. Y es que suelo llegar con 10 minutos de antelación a los sitios, no me gusta llegar ni muy justo ni por supuesto tarde. Entonces, esa manera de ver la vida, de gustarme que las cosas se hagan bien, que no se... que si tienes posibilidad de hacer las cosas bien, que no hagas un mamarracho, ¿no? Pues todas esas cosas, lógicamente, también las llevo a la hora de ponerme en lo literario, ¿no? Y también las he volcado en Cecilia, ¿no? Cecilia tiene también esa parte alemana que yo también parece que tengo. Yo es que te he ido conociendo, ¿no? En estos años que hemos ido hablando por redes de temas literarios y demás. Y yo ya, a ver, al ver tu obra y demás, y al haber leído en tu blog algunos de tus relatos,
al comienzo algunos de tus pensamientos y algunos posts. Digo, a este hombre me tengo que acercar, le tengo que preguntar yo si quiere colaborar conmigo, y después ya conociéndote como persona digo, hombre, este tío es un tío, como se suele decir, formidable, ¿no? Por no utilizar una palabra que es muy temprano. entonces dije yo, hombre, es que en ese aspecto soy muy tú. Es decir, yo quedo, te aviso un ratito antes, ya estoy disponible, ya tal, ahora te paso esto, lo otro, no sé qué. Y entonces me gusta a mí que la gente sea así. No lo conseguimos siempre, porque obviamente tú no puedes cambiar a las personas, pero sí que me agrada mucho que la gente se tome muy en serio este tipo de cosas, que tal, porque yo me las tomo demasiado a pecho, como se suele decir, ¿sabes? Es que al final es eso, ¿no? Si tú le das importancia a las cosas, a algo común con alguien, pues tú lo mínimo que esperas de a la otra persona es que se lo tome con la misma seriedad que tú. Claro. ¿No? Que al final, pero claro, es lo que te digo. A lo mejor fuera de Cádiz es más fácil, pero en Cádiz es complicado, ¿eh? En Cádiz es complicado de la hostia. Porque no es importante, ¿no? Exacto, no porque no hay nada importante, en verdad. No pasa nada, total. ¿Qué mejor tiene que hacer Berto? Me espera un par de minutos, 3 y piensa en sus cosas. Claro, tú dices, yo tengo hasta el viernes, por ejemplo, para hacer algo. Pues el mismo viernes, la gente pues espera hasta el mismísimo viernes, teniendo 5 días, ¿eh? Hasta el mismo viernes para hacer las cosas. Bueno, es que la Pero no procrastinamos, Alberto. No, lo hacemos. No. Muy bien. Y de esos personajes que me comentabas antes, que circundan alrededor de la obra, ¿hay alguno de esos personajes ya, y más en una serie, ¿no? Que es más fácil porque tú dices tú, bueno, tengo más recorrido, ¿no? ¿Se ha vuelto alguno contra ti, ha dicho tú, quieto y parado? En este lo he pasado mal, ¿eh? Porque, por ejemplo, en Corpore Insepulto, Ramiro se me reveló en algún momento y de hecho provocó que cambiara un poco mi idea inicial de lo que iba a ser la novela, pero en esta se me han revelado más gente. En esta se me ha revelado desde la propia comisaria, por lo que te he dicho, porque tiene una personalidad muy metódica y tienes que ceñirte a esa personalidad. El jefe del crimen organizado de Cádiz también me hizo un poquito de... me puso un motín encima de la mesa. Y el asesino ha sido posiblemente el que más trabajo me ha dado, porque, bueno, ya lo conoceréis a través de la novela, es un personaje también complejísimo, tan complejo como Ramiro en muchas cosas de su personalidad, ¿no? Es muy ambivalente, que pasa de aquí a aquí y es un personaje que, bueno, lógicamente, al ser de esa manera de ser, también es mucho más atractivo para el que escribe, ¿no? Porque te permite también muchas licencias. Pero es verdad que cuando se te revelan, como tú dices, los personajes, que suele ser un momento mágico en toda narración, ¿no? Es verdad que en esta ocasión me ha generado problemas, me ha generado bastantes problemas. Muy bien, muy bien. Conocemos el tipo de público que, o al menos el que se espera que se acerquen a tus obras o a Corpore Insepulto en este caso, ¿no? Lo bonito también ya no, es que no solo ese tipo de público es el que se acerca gente ya más ajena a la idiosincrasia gaditana, más de la región y cada vez más nacional, porque tú has tenido presentaciones fuera de Cádiz y fuera de la región incluso, ¿no? Entonces, dando un pasito al frente y mojándote un poquito, porque tú ya más o menos tendrías en tu cabeza qué tipo de público esperaba que se acercara a Corpore Insepulto, porque lo conocías. Ese pasito adelante, ¿qué tipo de público esperas tú conocer en estas nuevas presentaciones y en tu feedback que te den como lectores? Bueno, a mí me gustaría decir que es una novela para todos los públicos, pero una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es la realidad, ¿no? Y la realidad es la que es. Es una novela que, además, como te he comentado antes, es una especie de homenaje a la novela policíaca de toda la vida, teniendo un planteamiento, pues, muy clásico. ¿No? Un asesino, hay que intentar cazarlo, el investigador que intenta metérselo bajo fondo. En ese sentido, es una trama clásica, ¿no? Y es, como digo, un humilde homenaje a esos libros que me han inspirado, ¿no?
pero lógicamente el tono, la forma en que está contada con esa idiosincrasia gaditana que hablábamos antes, ¿no? Y yo espero que eso atraiga también a mucho público que no sea seguidor de la novela policíaca, entre otras cosas porque se ven muchos escenarios de Cádiz, que eso también creo que es interesante para la gente, ¿no? Todavía Corpore Insepulto, como tú sabes, pues estaba localizado en un sitio muy concreto. Ujú. Pero en este no, en este sí que vamos a recorrer Cádiz, el casco antiguo y lo que es también extramuros, lo vamos a recorrer bien. Y eso creo que va a ser interesante y que va a atraer público. Y por supuesto, yo creo que el 70% de la gente que compre Matacría habrá leído Corpore Insepulto. Ujú. Aunque tengo que decir que es una, y lo estoy diciendo cada vez que puedo, que Matacrías es una continuación, no una segunda parte. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no tiene nada que ver la trama de Matacrías con la de Corpore Insepulto. Por tanto, el que no haya leído Corpore Insepulto puede leer perfectamente Matacrías porque no se va a perder. Sí, yo creo O que sea, será también una buena manera de acercar también al lector a Corpore Insepulto, ¿no? Lógicamente, ¿no? sí, es un enganche también, ¿no? Como Si te estrategia gusta, sirve muy bien hablando entre tú y yo, escritores, ¿no? sí, claro, si te gusta Matacrías y no has leído Corpore Insepulto, igual dices, bueno, pues voy a leer Corpore Insepulto a ver qué tal estaba, ¿no? Y eso también hay que saber jugar esas cartas, ¿no? O leértelo dos Pero, veces, Alberto, que yo lo claro, mismo me lo leo porque a mí yo en un año pierdo. pero Porque ya. yo soy de la idea de que, por lo menos en este género, a mí me gusta que crear muchas historias diferentes con el mismo personaje. Esto de hacer bilogías, trilogías, cuatrilogías, y la verdad que no porque como estamos hablando, obligas al lector a haberse leído algo antes y si tú Mm, a lo mejor coges el cuarto libro, por decirte mm, algo, estás más perdido que el barco al arroz porque sí, no sabes por dónde van los tiros, ¿no? Aquí no, aquí tú puedes leer Matacría y sí se hace alguna referencia mínima y tangencialmente de algo que pasa en Corpore Insepulto, pero que no te desvía de la narración en ningún momento. claro, claro. Ahí hay una, como una especie de diferencia entre serial y serie, ¿no? Que en Exacto, América se ve muy diferenciada, que el serial es una historia contada en partes consecutivas y en la serie es un conjunto de episodios independientes, como tipo El exactamente. Mentalista, House y todo esto, ¿no? Entonces te permite conocer a los personajes, pero puedes leerla de manera independiente. Llevado, por ejemplo, al mundo de la literatura, y salvando las distancias enormes de gente que admiro muchísimo, pues como las novelas de Sherlock Holmes o las Ujú, novelas de Donna León, ¿no? El inspector ujú, Brunetti. Sí, tú ves al inspector Brunetti desde la primera novela hasta la última, una evolución normal, porque ha ido envejeciendo y las cosas cambian, la sociedad cambia, pero cada investigación es totalmente diferente y puedes leer un libro de Donna León del año pasado y una del año 90 y tanto, sin ningún tipo de problema. perfecto. Yo quería, porque, claro, yo te voy conociendo a través del tema literario, pero eso me da muchas pistas de cómo eres tú como persona también. Y tengo que decirte que, bueno, que como persona me encantas, ¿no? Igual que como escritor. Pero claro, Se agradecen las palabras. no, hombre, no, Y el es la sentimiento es verdad, mutuo, ¿eh? se dice. Se agradece, pero es la verdad, es la realidad. Pero veo también que en tu carácter metódico como persona y como escritor, también converge de alguna manera y se equilibra muy bien con el aspecto emocional, porque yo creo que eres un tío muy agradecido y un tío cumplidor, pero porque sabes que la otra persona lo merece, porque quieres darle, en ese aspecto eres justo. Es decir, te pasa un poquito como a mí, ¿no? Que quien se porta mejor, pues tú te vuelcas con esa persona, obviamente también. Entonces, claro, ese aspecto emocional a mí muchas veces me traiciona también, porque siento las cosas demasiado. Entonces yo te quería preguntar, una vez escribiendo esta novela, ¿tú te has sentido desbordado en algún momento? Sí, sí, sí. En lo emocional, como estamos hablando, me he visto en un momento desbordado, sobre todo en la parte del final. Porque, bueno, ya, como te digo, no quiero tampoco adelantar mucho, pero ya cuando lo leáis me diréis y me diréis, oye, pues tenías razón, ¿no? Porque yo pienso que ya de por sí la carga emocional que tiene una investigación por todo lo que hemos vivido en España en otras ocasiones, ¿no? Y lo tenemos muy fresco en la memoria.
lo que es la aparición de cadáveres de chicas jóvenes. Bueno, eso va a refrescar muchos recuerdos a la gente y no solamente por ese tema, sino también porque yo soy consciente de que al final pongo a Ramiro en una situación muy complicada. Y claro, el final, aunque es el necesario y es el que yo creo que a los lectores más les va a gustar de todos los que tenía en la cabeza, no deja de dejarte un poco con mal cuerpo, ¿no? Y eso emocionalmente a mí me fastidiaba porque, como te digo, le tengo mucho cariño al personaje y no me gusta, entre comillas, putearlo, ¿no? Entonces, pues, la verdad, ha sido complicado, sobre todo la parte del final, emocionalmente gestionar todo lo que te digo, ¿no? No solamente lo que es la trama, la historia, sino también la evolución de la trama y el final que le doy a la historia. Perfecto, muy bien, muy bien. Y una pregunta que para esta tanda de entrevistas que estoy haciendo más por vídeo, más por podcast, que se me ocurrió gracias a nuestro admiradísimo Jesús Quintero, ¿no? Y el manejo que Ujú. tiene de su silencio. Y yo, sobre todo, también quiero recomendar su obra, La memoria del silencio, porque es muy buena. Y tengo la reseña ahí, tengo pendiente de sacarla a las redes para que la gente se acerque un poco más a su obra y a él, ¿no? Porque es un grande, ¿no? Y no todo el mundo ha tenido la oportunidad de disfrutarlo como nosotros en un canal regional, etcétera. Entonces, se le relaciona mucho con los silencios y la gente me da muy buenas respuestas con respecto al silencio, ¿no? Y yo te quería preguntar a ti, ¿qué lugar ocupa el silencio en tu vida y cómo lo traslada a tus obras? Uf, pues por desgracia, el silencio ocupa muy poco espacio en mi vida, aunque yo quisiera, ¿no? Por mis circunstancias personales, bueno, en lo que trabajo, en lo que vivo, a lo que me dedico y bueno, porque las cosas son así y no hay que darle más vueltas. La verdad que me resulta muy difícil a la hora de escribir encontrar un sitio con paz, con tranquilidad, aunque ahora veas que hay un ambiente acorde a eso, pero lo Sí. normal es que el caos esté alrededor mía a lo largo de todo el día. Entonces es muy complicado, muy complicado. Lo que sí he aprendido a convivir con el ruido. Ujú. Yo muchas veces estoy escribiendo y estoy escuchando de fondo la radio o estoy escuchando la tele que está de fondo. Incluso me apoyo mucho en el sonido. Como ya hablamos en la anterior entrevista, creo recordar, a mí me Ujú. gusta ponerme música de fondo que me vaya ambientando en determinados momentos. Y eso al contrario, creo que me ayuda mucho en la redacción de determinadas escenas que yo quiero. Y en este caso, pues yo creo que no soy animal silencioso, sino todo lo contrario. Ya ha llegado un punto en que yo necesito que a mi alrededor haya algo de ruido. Estupendo. La última banda sonora, hablando de lo que es música, de tu obra, tenía mucho que ver con ese tipo de música que te gusta a ti, Derby, Motoreta, Burrito Cachimba, según Sí, comentábamos, sí, ¿no? estuvimos hablando un buen rato Sí, del sí, grupo, sí, sí. sí, porque a mí también me gusta, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿qué banda sonora le pondrías tú a Matacrías? Pues en esta obra ha sido mucho más heterogénea la música que me ha acompañado. Pero sobre todo rock. El rock y el rock antiguo, para que tú me entiendas, ¿vale? The Who, The Doors, Deep Purple, son grupos que me han estado acompañando durante la redacción. En algún momento determinado que he buscado algo más intimista, pues Simon y Garfunkel. Y por exigencias de guión, quiero que quede claro, porque yo no soy ni mucho menos amante de ese tipo, ni consumidor de ese tipo de música, pero por exigencias del guión tuve que escuchar y sufrir a Bad Bunny también durante un día. Yo lo sufro con mi hija, porque ella lo disfruta y yo le pongo el equilibrio al asunto y digo, Clara, cariño, no podemos poner otra cosita. Pero bueno, al final, de vez en cuando, pues mira, canto en el coche algunas canciones de uno y de otro y nos reímos, lo disfrutamos y tal.
Lo bueno que tiene el tema de haber escuchado Bad Bunny también es que me lo pasé muy bien describiendo esa escena, porque es Ramiro Galeana el narrador y es el que va a decir qué le parece lo que está escuchando, ¿vale? Entonces imagínate por dónde van los tiros. Ahí te salió el Alberto Puyana más expresivo, ¿no? Ahí, bueno, ahí yo Pues esa escena le voy a prestar yo atención, ¿eh? me pude desahogar. Qué bueno, tío. Qué bueno. Y que cuando el lector o la lectora pase la última página de tu obra y diga punto final y pegue ese suspiro que se pega, ay, ¿tú qué esperas que piense y que sienta el lector o la lectora? Yo lo primero, lo que desearía con todo el alma es que lo primero que el lector se quedara con ganas de leer más, de decir, no hay más aquí, cómo continúa la historia, ¿no? Más o menos cómo terminó la historia de Corpore Insepulto, al fin y al cabo, ¿no? Pero yo creo que aquí va a ser todavía más acusada esa sensación. No te quiero adelantar nada, pero ya lo comprobarás por qué, ¿no? Porque se va a quedar la historia en un punto que tú dices, bueno, y a partir de ahora, ¿qué va a pasar, no? Pero necesitaba dar este puntito a la historia porque cuando yo terminé de redactar Matacría no tenía muy claro si iba a retomar el personaje de Ramiro Galeana. Y como no lo tenía claro, pues decidí hacer una especie de final, pero no un final muy cerrado, sino que en el futuro podamos valorar la posibilidad de retomarlo, ¿no? Que estoy seguro que tendré muchísimas ganas porque es un personaje, como te digo, que me atrae mucho, que me lo paso muy bien escribiendo sus historias y seguramente habrá más Ramiro Galeana. Pero como te digo, lo que a mí me gustaría es que el lector se quedara con esa sensación de, bueno, necesito leer más, ¿no? Necesito saber más, ¿no? Y si alguien me dice en una de las presentaciones, ¿va a haber tercera parte? Pues mucho mejor, ¿no? Pues Será si así. le estoy trabajando ya en ella. Tengo algo en la cabeza, Tengo algo en la eso sí es cabeza. cierto, pero todavía es un germen. Hay que Yo, descansar. como estamos hablando, Ramiro es un personaje tan intenso que te absorbe bastante y yo terminé muy cansado, Leo, te lo prometo, terminé muy Ujú. cansado con Matacrías del personaje. Pero ese cansancio me ha durado 3 semanas o un mes. Ya después te pones a pensar y dices: "Jo, pues mira, pues yo haría esto, yo haría aquello", Lo ¿no? echo de menos yo un Lo poquito a echo de Ramiro, ¿no? terminas por echarlo de menos, sí, está en tu día a día y terminas por echarlo de menos. Ahí está. Me has hablado de la sensación que esperas que tengan los lectores, ¿no? Pero me gustaría que también me hablaras de la sensación que sentiste tú cuando pusiste punto final a esta historia. Pues como te digo, la sensación fue de alivio. Fue de alivio porque, como te digo, había sido una historia muy intensa, una trama que te da mucho que pensar, donde aparecen muchas miserias de mucha gente y, y donde al personaje de Ramiro Galeana, que ya de por sí ya lo puteaba bastante en Corpus Insepulto, en esta entrega lo pongo ya en situaciones muy, muy, muy complicadas. Y la última, la del final, es posiblemente la más complicada de todas y es la que marca un poco esa historia, ¿no? Entonces, cuando terminé, pues me dio esa sensación de alivio de haberlo ya, entre comillas, vomitado todo lo que tenía dentro y te deja siempre una sensación como de vacío, ¿no? Cuando tú terminas una novela o un texto, es esa sensación de que ya este texto no me pertenece a mí, ya es de los lectores, ¿no? Y el saber que no voy a estar escribiendo de Ramiro Galeana en una temporadita, pues también te da, en cierta forma, algo de pena, ¿no? Porque, bueno, debo decir que desde que terminé la redacción de Matacría, he terminado una novela que no tiene nada que ver con la serie de Ramiro Galeana y ya tengo en la cabeza o tengo otra cosa ahí también que tampoco tendría que ver con Ramiro, ¿no? Por esa necesidad que te decía yo que tenía de poner algo de distancia con el Ujú. personaje una temporadita. Muy bien, entonces tenemos cositas ahí de Alberto Puyana en el cajoncito, que es lo que a mí me gusta, en la neverita, Sí, sí. manténlo ahí, ¿eh? Y ya cuando se vaya a sacar, pues lo pasamos por la sartén y a consumirlo. Que te quería yo también, a ver, Corpore Insepulto, creo que es la primera publicación que hiciste tú con Kaizen Editores, una editorial gaditana
reciente, que está apostando por escritores jóvenes. Déjame meterte, no te rías. Muchas gracias por lo de joven, ¿eh? Por escritores jóvenes, nuevos talentos, y que está apostando mucho por la literatura local y por los escritores locales. Algo muy interesante, muy de apreciar y que yo aplaudo desde aquí porque al final, como se suele decir en Cádiz, hay mucha gente que tiene mucho que contar y tú das una patada a una piedra y aparece un artista, además de clase, ¿no? O por lo menos que va a tener su público y que va a gustar. Y yo te quería preguntar, si fuera un idilio, ¿en qué punto estaría tu relación con Kaizen Editores ahora, que publica la segunda obra? Ahora mismo está en el momento más álgido de la relación. Yo siempre digo que Kaizen y la relación entre Kaizen y yo es como la de un matrimonio bien avenido, ¿eh? Compartimos un proyecto común, tenemos la misma idea en la cabeza, tenemos hasta una criatura en común que se llama Ramiro Galeana, de la que estamos muy orgullosos. Somos padres muy orgullosos de esta criatura. Y además, pues sí, pues tenemos un pensamiento muy común. Es lógico que siempre pueda haber algún tipo de diferencia, pero es mínimo y la solventamos con mucha facilidad y nos hace incluso que esta relación sea mucho más fuerte. Yo creo que el impacto de Kaizen en el mundo literario gaditano ha sido bastante importante. Como tú dices, irrumpió hace pocos años, pero en pocos años se ha destacado por la calidad de lo que ha ido publicando, por darle oportunidad a voces que estaban olvidadas en Cádiz y que tenían un talento impresionante. Y se está notando porque Kaizen está en todos lados, digamos, en todas las librerías, en todas las balas podemos encontrarlo prácticamente, ¿no? Salvo excepciones, ¿no? Muy determinadas. Y yo creo que la calidad del producto de Kaizen y de esa apuesta que tú dices por los valores jóvenes y no tan jóvenes es muy importante y hacía falta en Cádiz, ¿eh? En Cádiz hacía falta que entrara un activo como Kaizen Editores para remover un poco la cultura que estaba aquí un poco olvidada, ¿no? Sí, yo creo que hay que darla a conocer y lo están haciendo muy bien. Y la verdad es que hay que darle un empujoncito desde aquí. Yo también se lo doy, que no lo necesita, ¿no? El empujoncito me hace falta a mí, pero a ver si me explico. Yo le extiendo mi espacio mi humilde espacio, como suelo decir, para darles buena publicidad por los escritores que voy conociendo que publican con ellos y por lo que están haciendo. Tú no podía ser de otra manera. La primera presentación que tendrás, si no me equivoco, es el lunes, no has hecho ninguna antes, es el lunes 16 de junio. El martes, perdón, martes 17 de junio. Exactamente. ¿Dónde es? En el Espacio Eco, en el Paseo Carlos III, justo al lado de Filosofía y Letras. Sí. Pues ahí, que es el espacio de cultura contemporánea, ¿no? Creo que es. ¿A qué hora será? Será a las 8 de la tarde, a la fresquita, A la porque fresquita, buena hora. Ya está en esta época del año, ya es un riesgo poner un evento a las 6 de la tarde o a las 7 de la tarde. Sí. Y será cortito, no va a ser muy largo porque la pretensión es que yo soy de los que piensan que los eventos que duran más de una hora terminan por cansar y aburrir a la gente. Entonces, nada, serán 25 minutos de coloquio con Alejandro Barragán, que es el que me presenta. Sí. Luego, pues haremos una ronda de preguntas y luego la firma de ejemplares obligatorias. O sea que yo creo que en una hora máximo estará ya el evento terminado. Estupendo. ¿Y qué más presentaciones son las que tienes tú en cabeza? Tengo previsto el día 25 de junio hacer la presentación por la tarde en la librería Plastilina. Y luego también tengo previsto, está dentro del programa de la Feria del Libro, el día 3 de julio a las 10 de la mañana hacer una ruta sobre la serie de Ramiro Galeana por Cádiz. Así que el que se anime a venir a la ruta, a las 10 de la mañana lo esperaré en la puerta de la feria. Iremos viendo los enclaves más característicos, sobre todo de Matacría, de la última novela, y explicando un poco todo lo que es el universo Ramiro Galeana.
A las 10 de la mañana. A las 10 de la Repíteme el mañana. día, por favor. El día 3 de julio. 3 de julio. Es que estoy mirando el calendario. Vale. Ese día, pues intentaré ir. Sé que voy a ir sin nada, sin nada importante, lo más importante, que es difícil, ¿no? Lo impide. El 25 de junio yo voy a la presentación de Matacrías. Tengo toda la intención de verte otra vez allí, porque ya tuvimos la oportunidad de vernos en la Feria del Libro de Cádiz del año pasado. Cierto. Y el 3 de julio, pues si puedo, me asomo por allí, por donde estés tú, a las 10 de la mañana. Lo intentaré, desde luego, lo intentaré. No quedará en saco roto. Serás bienvenido, por supuesto. Pues se agradece, se agradece. Y claro, las presentaciones ya las dejamos atrás. Yo me gustaría que me definieses para ir terminando Matacrías en 3 palabras. Bueno, yo creo que Matacrías tiene los mismos ingredientes que tenía Corpore Insepulto, que son la emoción, el humor y el misterio, ¿no? Me gusta plantearle juegos al lector, que intente averiguar quién es el que está detrás del crimen. Me he criado leyendo ese tipo de libros y mi planteamiento inicial es ese, más que, o sea, por supuesto contar la historia, ¿no? Contar una historia, pero sobre todo crear ese vínculo con el lector, ¿no? Que el lector tenga la posibilidad de meterse en la piel del investigador e intentar averiguar quién es el asesino, ¿no? Pero eso solamente se consigue, como te digo, con esos ingredientes, ¿no? Con la emoción, con el misterio y bueno, y luego el toquecito de humor que tú sabes que intento siempre meter en mis textos. Me encanta que hayas utilizado 3 sustantivos tan potentes, tan poderosos y que engloban tanto, no solo ya en general, sino tu literatura. Y eso hace que lo haga incluso más especial. Yo ya, porque claro, como ya finalizamos y sabemos que el desenlace es algo importantísimo en las obras y que puede arruinarla incluso, como tú decías antes, ¿no? ¿Tú mantuviste el final que tenías pensado desde un principio para Matacrías o le fuiste dando retoque a medida que la escribías? Para nada, para nada. Yo le di muchos retoques, me lo pensé mucho lo que iba a hacer, no tenía muy claro cómo iba a concluirlo, porque dependiendo de la decisión que yo tomara, pues podía ser algo irrevocable, ¿no? Y algo irreversible que ya no pudiera yo luego pues retomar de ninguna manera, ¿no? Y al final yo creo que es acorde a lo que yo necesitaba en ese momento y yo creo que al lector también le va a gustar, porque plantea un escenario de cara al futuro que bueno, que puede ser interesante para la serie Ramiro Galeana. Y Estupendo, hasta ahí Alberto. puedo leer. Hasta ahí puedo leer. Hacemos un pedazo de Mayra Gómez Kem y hasta ahí puedo leer, ¿vale? Para que la gente sepa de qué generación Es venimos nosotros. totalmente. ¿Sabes? Ahí nos descubrimos, ¿sabes? Ahí nos descubrimos. Y nada, yo agradecerte, Alberto, que me hayas abierto la puerta de Matacrías, que estés aquí, que nos hable de tu obra. Sé que es uno de los primeros espacios, si no me equivoco, en el que lo haces. Yo te pedí personalmente que por favor vinieras aquí a presentar tu obra. Me gusta que sea yo como el hormiguero y la revuelta, ¿sabes? Me gusta ahí que sea de los primeritos, ¿sabes? Y si no, hombre, no me enfado, broma. Pero bueno, y dejarnos asomarnos a tu mundo sin filtro, como tú eres, todo corazón. Y espero que esta nueva historia pues te lleve lejos a ti, a los lectores y que te mantenga aún más cerca de nuestra tierra y que Cádiz con sus cargas, sus penas y su humor te ayuden a seguir escribiendo. Pues muchas gracias por tus palabras, Leo. Yo cuando me lo dijiste, la verdad que ni me lo pensé por lo que tú dices, porque sé lo bien que tratas tú a los escritores y a la cultura gaditana en concreto. Y bueno, y en este tipo de cosas no hay que ser tibios. Y yo en ese sentido, pues estoy con la gente, como tú dices, que cumple conmigo.
Y bueno, cuando tú me lo planteaste, ni a pesar incluso de la hora a la que estábamos hablando, pues no me lo pensé. Hay que estar apoyando y la verdad que están haciendo un trabajo fantástico con la promoción de los autores gaditanos. Pues se agradece. Y mira, como tú decías, que 1 hora ya empieza la gente a... Pues 59 minutos, 50 segundos. Hasta para eso somos cumplidones Digo, nosotros, Alberto, bicha. Hasta para ¿verdad? eso. Que no Pues se nos vaya mucho la hora, que si no la no, gente se despista, ¿eh? pues mira, 1 hora, un evento de 1 hora, la verdad, lo que hemos estado hablando antes, sí. Y no Exacto. estaba planeado, ¿eh? No estaba planeado, porque nosotros nos enrollamos. Que te dejo, que me voy al trabajo Y yo, y y nada, un besito. Te venga, un veo el beso. día 25, ¿vale? Y Venga, nos estamos en vemos. contacto. Un abrazo fuerte. ¡Matacría! No te ¡Vámonos! crías. Venga, hasta Nos vemos. luego.